Los radicales islámicos están tomando el control del mundo. El mundo está bajo una fuerte amenaza, pero cuando lees los artículos no puedes ver eso. Artículos publicados por los grandes medios brasileños. En la primera de ellas vemos el título: Policía francesa detiene a hombre que apuñaló a 3 mujeres en París. Ese artículo fue publicado el 27 de junio de 2026. El tipo, de la nada, como puedes ver en el video, ataca a personas de forma aleatoria, mujeres, y la noticia se presenta como si se tratara de una persona común, cualquier persona. Pero no es ese el caso. Veamos el video. ¡Atención! ¡Atención, atención! Atención. No sé qué está haciendo. No hay palabra. No quiero agua. Un enfermo. Un enfermo. Con cuchillos en nombre de un laico. ¡Cuidado, señor! ¡Tiene cuchillos! ¡Está armado! ¡Cuidado! ¡Yo! ¡Está armado! ¡A ver! ¡Maldito hijo de puta! ¡Ve y chinga a tu madre! ¿Qué tal, man? Solo por las imágenes ves que no se trata de un nativo del lugar. Ese es inmigrante, beneficiado por la política de fronteras abiertas. En el otro caso, también ocurrido recientemente, vemos el mismo modus operandi. El 25 de julio de 2026 se publicó el siguiente artículo en BBC News. El sospechoso del ataque al desfile LGBTQI en Berlín fue abatido a tiros durante la operación policial, una vez más. El artículo se aseguró de no resaltar a qué ideología y régimen servían esos tipos. ¿Será que están tratando de encubrirlo y ocultar a la población que lo que Trump y el propio Estado de Israel han estado enfrentando es simplemente la personificación del mal? Necesitaremos un análisis más profundo para entender. Vamos al caso de Berlín, en Alemania, el atentado. Un vehículo atropelló a participantes del desfile del orgullo LGBTQIA+, LGBTQI Christopher Street Day en el Tiergarten, resultando en la muerte de una mujer de 65 años y dejando casi 30 heridos. El tipo tomó el auto y salió atropellando a la gente sin más ni más. ¿Qué tenía esa persona en la cabeza? El perfil del sospechoso. Ya por el nombre, uno empieza a entender quién es ese camarada, cuál era su ideología, a qué régimen pertenecía realmente. Abdedu B., de 21 años, nacido en Alemania pero de origen libanés, con historial de conexiones con el Estado Islámico. EI ya había sido detenido en Líbano intentando unirse a los radicales del EI en Siria, extraditado a Alemania y condenado a una pena leve de 1 año y 10 meses con libertad condicional. El juez de allá, mi hermano, vinculado a los derechos humanos, condenó a ese radical a solo 1 año y 10 meses, pero le dio libertad condicional. Es la llamada ley de infractores jóvenes. El individuo solo cumplía sesiones de desradicalización. Estaba en libertad cuando cometió el ataque. El caso evidencia cómo la indulgencia judicial y las lagunas en el monitoreo de radicales conocidos representan riesgos directos para la seguridad pública europea. La verdad, hermanos míos, es que para un radical no existe la desradicalización. Ese es un hecho. Ahora pasamos al caso de París, en Francia. En el ataque, un hombre apuñaló a 3 mujeres en la capital francesa antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad. El episodio refleja la persistencia del terrorismo de baja complejidad, el uso de armas blancas y vehículos, llevado a cabo por individuos motivados por ideologías radicales en grandes centros urbanos de Europa Occidental. Ambos casos evidencian 2 fragilidades centrales del modelo europeo reciente. La primera, la incapacidad de integración y monitoreo. La idea de que los radicales pueden ser fácilmente rehabilitados por programas suaves de desradicalización ha fallado miserablemente ante ideologías extremistas consolidadas. El segundo punto es el control de fronteras y la soberanía. Países que adoptan políticas de fronteras permisivas y sentencias blandas enfrentan hoy el desafío de contener a agentes radicales ya establecidos dentro de sus propias divisiones territoriales. En cambio, políticas de soberanía rígida, como las defendidas por Donald Trump en Estados Unidos, y doctrinas de inteligencia proactiva y tolerancia cero contra la infraestructura terrorista, como las aplicadas por Israel, se destacan como referencias de contención firme.
Este video, mi estimado, querido y querida hermana, va a dejarte claro de una vez por todas, como esa historia de incentivar a las personas a hacer lo que quieren, o sea, disminuyendo la tasa de natalidad, abriendo las fronteras para gente que tiene en promedio al menos 8 hijos y dejar que ellos vengan para acá cuando quieran, de la forma que quieran, está cambiando radicalmente el mapa global. Yo soy Davi, estás en Encarando o Sobrenatural Oficial, bienvenido. Y como este tema es sumamente interesante e importante, no perdamos más tiempo. Así que agarra ahora mismo ese buen y viejo arroz con frijoles y salchicha y vamos a iniciar nuestro segmento Señores do Mundo. Señores do Mundo. En las últimas horas, Europa volvió a ser escenario de episodios trágicos que dejan al descubierto una crisis que muchos gobernantes intentan barrer bajo la alfombra. En Berlín, una camioneta atropelló a decenas de personas en un evento público. El autor, un joven de 21 años con antecedentes de intento de adhesión al Estado Islámico, que cumplía condena en libertad aunque ya había sido sentenciado, estaba tomando clases de desradicalización. En París, otro ataque con arma blanca dejó heridos en el corazón de la ciudad. ¿Qué tienen en común estos eventos? No son casos aislados. Son el resultado directo de décadas de políticas de control fronterizo laxas, complacencia jurídica y negación de la amenaza del radicalismo islámico en Europa. A partir de este momento, te sumergirás conmigo profundamente en los temas y vas a entender por qué el modelo europeo fracasó y por qué. La postura de soberanía nacional adoptada por líderes como Donald Trump en Estados Unidos y la doctrina de seguridad de Israel están demostrando ser el único camino viable para proteger a la sociedad civil. Vamos a empezar por los hechos confirmados por las propias autoridades alemanas y francesas. En Berlín, el sospechoso Abdul P., de apenas 21 años, ya era una figura bien conocida por el aparato de seguridad. En 2025 fue arrestado en Líbano intentando entrar a Siria para luchar junto al Estado Islámico. Fue devuelto a Alemania y juzgado. Pero pon atención a lo que hizo la justicia alemana. Por ser joven, recibió una pena leve con derecho a libertad condicional, bajo la promesa de asistir a sesiones en un centro de desradicalización. Tenía que asistir a 26 reuniones, estaba en la segunda. El resultado, una mujer sin vida y casi 30 heridos en el Tiergarten. Mientras tanto, en París, la policía tuvo que contener otro brutal ataque con cuchillo contra 3 mujeres. El patrón se repite: objetivos civiles, ataques oportunistas con cuchillos o vehículos y agresores alimentados por una ideología incompatible con los valores occidentales de libertad y seguridad. Podemos decir que es el fracaso del modelo de fronteras abiertas y juicios indulgentes. Durante años, analistas y gobernantes del bloque europeo defendieron que la política de puertas abiertas y el multiculturalismo irrestricto traerían una integración automática. Esa era la propuesta que no pasa de una ficción. La realidad nos muestra lo contrario. Cuando el país renuncia al control riguroso de quién entra y permanece en su territorio, pierde el bien más valioso de un Estado soberano: la capacidad de proteger a sus propios ciudadanos. El caso de Berlín expone una ilusión peligrosa, la de que el radicalismo ideológico se resuelve con conversaciones y burocracia. No existe la desradicalización. Es eficaz para quienes juraron lealtad a grupos malintencionados cuando el sistema de justicia se niega a aplicar el encarcelamiento firme y la deportación inmediata de ciudadanos o radicales reincidentes. Europa creó zonas ciegas en su propia seguridad. Se estima que miles de individuos con tendencias extremistas viven bajo monitoreo parcial en el continente, un volumen que las policías locales simplemente no pueden vigilar las 24 horas del día. En este contexto, ¿podemos decir que la visión de Donald Trump y la doctrina de Israel están en lo correcto? Es aquí donde necesitamos hacer el contraste geopolítico. Mientras la burocracia europea dudaba, ¿qué defendía Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos? La necesidad de un control estricto de la inmigración, una verificación rigurosa de antecedentes y la suspensión de entrada de países sin estructuras de inteligencia confiables. En ese momento fue ampliamente criticada por la prensa tradicional.
Hoy en día, los hechos demuestran que priorizar la seguridad nacional por encima de lo políticamente correcto salvó vidas y mantuvo el suelo estadounidense protegido contra grandes atentados orquestados. Por otro lado, veamos a Israel. El Estado de Israel enfrenta la amenaza del extremismo islámico directamente en sus fronteras todos los días. ¿Cuál es la lección de la doctrina israelí? Tolerancia cero, disuasión activa e inteligencia preventiva. Israel entendió hace décadas una verdad fundamental. Frente al extremismo que rechaza la existencia de su sociedad, no se responde con debilidad ni con notas de condena. Se responde con soberanía, fronteras fortificadas y acción policial y militar implacable. Tanto el enfoque estadounidense bajo Trump como la postura de defensa de Israel parten del mismo principio. El primer deber de cualquier gobierno es la seguridad de su pueblo. Sin fronteras seguras no hay soberanía y sin soberanía no hay libertad. Los eventos recientes en Berlín y en París deben servir como una advertencia definitiva. No se trata de prejuicio ni de retórica partidista. Se trata de soberanía, orden y preservación de la vida. Si las naciones occidentales continúan ignorando la relación directa entre fronteras descontroladas, indulgencia judicial y el ascenso del extremismo, episodios como estos seguirán repitiéndose en las grandes capitales del mundo. La solución pasa por redefinir las prioridades, cerrar las brechas en las fronteras y aplicar penas severas a cualquier individuo asociado al maldurismo, y adoptar una postura de firmeza innegociable. Exactamente como lo demuestran las naciones que se toman en serio su propia defensa. Es por eso y por otras razones que muchos teóricos de la conspiración son llamados así, o incluso de forma más peyorativa como sombrero de aluminio. Defienden que todo esto, esa posición de Europa, no sea solo por los motivos que las banderas levantadas nos muestran. O sea, en nombre de la inclusión, de la buena convivencia, etc. Muchos creen, mis nobles, y es obvio que no hay ninguna comprobación de eso, son solo teorías realmente. Pero creen que muchos de esos gobernantes fueron financiados por el propio régimen islámico maldurista. Y con muchos euros y dólares en el bolsillo, empezaron a avanzar y a crear leyes para beneficiar justamente esa etapa del plan. Puede parecer absurdo, y como dije, no hay ninguna prueba real de algo así. Pero si empezamos a analizar el contexto de la cosa, eso empieza a tener cada vez más sentido. Por ejemplo, sabemos que en Europa los derechos LGBT han avanzado bastante. Cada vez han trabajado más en la cultura de las personas para que no vean nada de malo en cambiar, por ejemplo, su propio sexo. Cada vez han incentivado más las relaciones entre individuos del mismo género. Y eso se ha reflejado, no es suposición, son solo datos. Y una tasa de natalidad más baja que la que se ha visto en el mundo moderno. Literalmente los europeos están desapareciendo. Para sortear ese problema que ellos mismos crearon, al incentivar eso, obviamente, la gente dejó de formar familias y de tener hijos. Las familias modernas son totalmente diferentes e incapaces de tener hijos, porque individuos del mismo género no pueden reproducirse, tal como ya lo advertía nuestro querido y recordado Dr. Eneas. Entonces, siendo así, ya que ellos crearon ese problema, era necesario encontrar una solución. Una nación no existe sin ciudadanos. ¿Cuál fue la solución que encontró Europa? Vamos a traer pueblos de otras naciones a nuestro territorio. Vamos a facilitar su entrada. Solo que cuando hablamos de islámicos, tenemos una política contraria a la que el pueblo europeo ha estado practicando. Entonces, según los datos, mientras los europeos disminuyen drásticamente, al punto de que muchos especialistas dicen que la tasa de natalidad ya es irrecuperable, cuando hablamos de los islámicos, sucede lo contrario. El promedio de hijos por ciudadano es de al menos 3 por mujer, y ellos pueden tener, según el Corán, hasta 4 esposas. Entonces, si cada mujer tiene 3 hijos, cada islámico genera 12 hijos. Y esos 12 hijos van a tener otros 12 hijos cada uno. Entonces, matemáticamente hablando, no necesitas ser un genio para entender que pronto ellos dominarán completamente Europa. Eso es una matemática obvia, pero los especialistas e intelectuales de izquierda prefieren simplemente ignorar y dejar los hechos de lado por ideología política o incluso por prejuicio.
Xenofobia es la etiqueta más común que les ponen a quienes han estado alertando sobre los hechos. No es de extrañar, hermanos míos, que Donald Trump se haya estado quejando día tras día de la falta de acción de los gobiernos europeos en este lío con Irán. ¿Por qué será que se comportan así si los más perjudicados, como el propio Trump ya dijo, son ellos mismos? Es por causa de hechos como estos, hermanos míos, que las llamadas teorías de conspiración han cobrado mucho sentido para mucha gente. Y no es casualidad que la mayoría de las redes sociales han estado prohibiendo esas teorías. ¿Por qué será, hermanos míos? Porque ese comportamiento de los líderes europeos pone en riesgo su bien más preciado, que son sus propios ciudadanos. Piensa en eso, hermano mío, porque hubo un ataque en un evento colorido y que si lo hubiera hecho un cristiano, tal vez tendría una película, quién sabe, hasta una serie de televisión, si hubiera sido cometido, repito, por un cristiano. Pero como fue por alguien a quien insisten en defender, tal vez esa sea la verdadera razón del silencio. En fin, este video termina aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si eso pasó, compártelo. Muéstraselo a más personas para que podamos traerte este tipo de contenido. No es nada fácil, hermano, pero tu presencia aquí hace que valga la pena. Que Dios los bendiga. Un abrazo y siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.